A los que no me conocen, soy el hermano Paul. El cuarto es el curso de religión. Asimismo, por las dificultades técnicas que hubo el día de ayer, el examen se va a posponer para hoy día a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque la sección A recién tiene conmigo el curso a la última hora. Nos pasa la hora del almuerzo y todo lo demás. Y es una hora donde no hay mucho tráfico en redes. Recordarles, el examen va a ser opción múltiple. No olvidar entrar por el monitor. Tendrá lo mucho un aproximado de 30 minutos de disponibilidad. Es decir, ingresan, es decir, de 5 hasta las 5:30 va a estar aperturado. Pero si es que ingresan ya muy tarde, se cancela el tiempo, se va a bloquear la misma página. Así que les recomiendo entrar un poco antes. Eh, bueno, iniciamos. Como se les dije el viernes pasado, íbamos a estar hablando sobre la historia de la creación y principalmente de las preguntas que habían puesto en las tareas ya designadas. Primeramente tenemos el, para poder entender todo esto, desde un principio hay que entender qué es el discernimiento. Y para ello el discernimiento también lo entendemos como libre albedrío. ¿Esto qué nos implica? El poder distinguir entre el bien y el mal. Muchas veces, ¿por qué esto de distinguir el bien y el mal? Porque al principio de todo, Dios creó al hombre tanto a una mujer sin conocer lo que era el mal. Por ende, si no conocían el mal, solo conocían el bien. Pero también nos dio la libertad de escoger y hacerle caso o no. Es la, vuelvo a repetir, el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considera y elige. Eso significa que la persona tiene naturalmente libertad de escoger de hacer el bien o hacer el mal, sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones a una predeterminación divina. Continuando, eh, entre sus preguntas, ¿si es creo el universo en 7 días? La respuesta clara es no. ¿Por qué? La Biblia no es un libro netamente histórico científico. Estamos hablando de que la Biblia te permite, estamos hablando del principio de los tiempos. El autor, quien lo escribió en su tiempo, no tenía el contexto de saber qué conocía y qué no conocía. Asimismo, se explica también de la misma manera de que Dios es omnipotente, omnipresente. Si Él está en cualquier lado, en cualquier momento. Para Dios el tiempo no existe como tal. Él puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar. Asimismo, es por eso que Dios, tomarlo como literal que Dios creó el universo en 7 días, no es correcto. Porque, vuelvo a repetirlo una vez más, Él es omnipresente, está en todo lugar, está presente en todo lado. ¿Qué es el hombre netamente? El hombre es materia y espíritu. ¿Qué quiere decir? Materia, el cuerpo físico que tenemos. Espíritu se vendría a ser nuestra alma. Eh, en otras palabras, un cuerpo animado por un alma inmortal con deseo de volver a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Con deseo de volver a Dios. Al hacernos Dios imagen y semejanza a Él, Él nos da una parte de su alma, por así decirlo. Es por eso que nosotros queremos llegar, queremos regresar a Él.
¿Por qué Dios no creó a la mujer primero? Dios no creó al hombre solo, en efecto desde el principio los creó hombre y mujer. Ahí si revisan la Biblia en el capítulo 1, versículo 27 lo van a encontrar. Lo, si lo llevó, si lo desarrolló y sacó una costilla del hombre fue para que en mismas condiciones de humildad, de expresión, todo lo demás que implica, sean uno y no haya la diferenciación de que no está mal decir de que el hombre es privilegiado por haber sido creado primero. Es mentira. El, tanto el hombre y la mujer han sido creados a la par con el mismo propósito y con el mismo fin, que en principio es por amor de Dios. Es el jardín del Edén. El jardín del Edén es un lugar santo, por así decirlo, un espacio donde no existía el pecado, donde todo era puro, sano, es decir, podrías haber encontrado el agua cristalina más limpia del mundo, los paisajes más hermosos, los animales más hermosos, etc. Era un lugar, por así decirlo, no contaminado. Comparemos hoy en día, en este tiempo de cuaresma, de, de lo que estamos encerrados, se nos fue el término, disculpen, y han podido ver algunas imágenes alrededor de las playas, la naturaleza, están viendo que está regresando a una armonía estable. Por eso, pero imagínense cómo era en el principio de todo. Era todo hermoso y ya. El árbol de la vida. El árbol de la vida netamente une al hombre con Dios. Desde la raíz que está en la tierra, recordemos que el hombre humano como tal, estamos hechos de la tierra, el mismo nos dijo. Polvo eres, polvo, el polvo fuiste creado, el polvo regresarás. A las extensiones que van hacia los árboles, hacia las ramas, hacia las hojas que apuntan al cielo. Esa es una de las conexiones que tiene el árbol de la vida. El árbol de la vida también implica que es un símbolo de vida eterna. Por esta razón, todos los que comen del árbol de la vida viven para siempre. Es por esto que Dios los destierra también a la niebla del paraíso tras haber cometido el pecado original. Porque Dios no puede permitir que ese pecado sea eterno. Siguiente, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Se puso en el... ¿Por qué se puso ese árbol? Netamente fue por una prueba de Dios hacia sus hijos, por así decirlo. Y para saber si Adán y Eva se someterían a Dios o tratarían de convertirse en sus propios señores, al decidir que era bueno o malo para ellos mismos. El Señor había dicho que era malo como del árbol y que el día que lo comiera, seguramente moriría. ¿Qué es el pecado netamente? La idea básica, la idea principal de lo que es el pecado es cualquier acción, sentimiento, pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Recordemos, con Adán y Eva, la única regla, la única norma era que tenían prohibido comer del fruto de la sabiduría. Por eso que se convierte en el pecado original, porque fue la primera desobediencia, falta que se cometió ante las normas de Dios. Hoy en día, ¿qué normas tenemos nosotros como Iglesia Católica y todo lo demás? Básicamente los 10 mandamientos y el onceavo mandamiento que nos dejó Jesús, que es amémonos los unos con otros. Recordar que el pecado se comete, como lo están leyendo, en acción, sentimiento, pensamiento y omisión. Muchas veces nosotros cometemos actos y no nos damos cuenta. Es por eso en el acto de constricción decimos he pecado,
He pecado tanto como de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa. Para ello tenemos que pedir siempre por el perdón de todos los pecados. ¿No? Un momentito. Acá me olvidé de mencionar. Antes de comer del fruto, bueno, ya lo mencioné, conocían el bien, pero no conocían el mal. Al elegir comer el árbol, adquirieron por medio de esta experiencia el conocimiento del mal. Cuando su acto de desobediencia corrompió su naturaleza humana, permitiendo el bien que había. Al decidir por sí mismos lo que era bueno o malo, trajeron el pecado y el sufrimiento a la raza humana. Adán y Eva fueron puestos a prueba para ver si confiarían en que Dios era bueno o si confiarían en sí mismos como mejores jueces de lo que era bueno. Pero cuando pensaron que sabían mejor que Dios lo que era bueno para ellos, consecuentemente el resultado fue el pecado y la maldad. Segundo, ¿quién era la serpiente? La serpiente como tal, si nos vamos al mismo hecho de esa época, no era una serpiente. Se utilizaba la serpiente como un medio, era un animal de eternidad, por así decirlo. También simbolizaba algún personaje o realidad entendible para los lectores de aquella época. Hoy en día tomamos la serpiente como si fuera la mala, pero no es así. Es algo que utilizaron para que en la época de hace muchos años pudieran entender y ver esa realidad. ¿Por qué tomamos la serpiente? Porque en aquella época, en el simbolismo de la religión cananea, un predecesor del abrahanismo y todo lo demás, ¿por qué los pueblos antiguos encontraban tres cualidades? Primero, la serpiente tenía fama de otorgar inmortalidad, ya que el hecho de cambiar constantemente la piel garantizaba el perpetuo rejuvenecimiento. Segundo, garantizaba la fecundidad, ya que vive arrastrándose sobre la tierra para que los orientales representaban a la diosa madre fecunda y dadora. Y tercero, transmitía sabiduría, pues la falta de párpados en sus ojos y su vista penetrante hacían de ellas el prototipo de la sabiduría y la ciencia oculta. Por eso la presentan en el Génesis como el más astuto de todos los animales del campo. Estas tres características hicieron que la serpiente, el símbolo de la sabiduría, la vida eterna y la inmortalidad, no solo entre los cananeos, sino en muchos otros pueblos como los egipcios, los sumerios, los babilonios, que empleaban la imagen de la serpiente para simbolizar la divinidad que adoraban. Una vez más, ¿cuáles fueron las consecuencias que el pecado trajo? El mundo perdió sus condiciones paradisíacas originales. Es decir, ya no teníamos acceso a la vida eterna en esta vida terrenal. La consecuencia de Adán y Eva, la pérdida de su inocencia, manchó la tendencia natural humana hacia el bien, o la tendencia hacia la maldad y hacia el pecado. Y por ende que el pecado original se mantiene en nosotros. ¿Por qué? Porque se convierte en algo que ya ocurre. Que Adán y Eva no tenían el perdón, ese pecado original siempre iba a estar presente. Ese pecado original recién se pudo perdonar con la venida de Jesús y todo lo que con ello pasó. La muerte de mortalidad es una de las consecuencias que Dios tenía advertido a Adán y Eva, que comían del árbol del conocimiento.
Por eso, vuelvo a repetir, es que se perdió esa vida eterna que se nos prometió en esta vida terrenal. Pero esta vida eterna no se pierde. Jesús al venir nos prometió aquí tener vida eterna, pero en el cielo. Hasta aquí, preguntas, consultas, dudas. ¿Aló? ¿Alguien, alguna duda, alguna consulta? ¿Quién tendría a Jesús? Y la imagen es símbolo del triunfo de Dios sobre el mal. Este triunfo cuando se da, cuando Jesús muere. Porque el diablo, que en ese momento ya se podía reconocer que el diablo, es vencido por Jesús. Vuelvo a repetir, María es esa mujer. Ella nació libre de pecado original, incluso antes de su concepción. ¿Alguna otra duda? ¿Quién quería hablar, creo? Pregunta. Sí, ya sé. Sí, ya. ¿Qué cosa? Esto se acabó. Ya, creo que eso. Muchachos, si alguien quiere hablar, decir algo, escriban por el chat, porque parece que yo tengo el comando de darle Profesor, buenas para que puedan hablar. tardes. ¿Cómo están, hijos? Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo están? Ese es nuestro caso, contigo. Ujú. Y regresamos, continuamos con lo que es Caín y Abel. ¿Por qué Caín? ¿Por qué se dice que Caín? No, Caín mató a Abel por un simple hecho de envidia. Y esta envidia se reflejaba a un ciclo de maldad, por así decirlo. Por eso que Dios maldice
a Caín con lo que ya han leído. ¿Por qué maldice a Caín con ello? Para que evitara ese sitio secular. En una de sus preguntas aparecía ¿por qué 70 veces 7? Porque nos permite reflejar el perdón que tenemos con los demás. Recordemos esa época con Jesús, cuando Pedro le preguntó a Jesús 70 veces. Desde el principio de la historia y a lo largo de toda la Biblia, se van yendo haciendo profecías de lo que iba a conllevar hacia lo que Jesús iba a desarrollar y hacer. Por eso, en el ciclo de repetir la maldad y todo lo que. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera comido la fruta prohibida? Simple, continuaríamos la divinidad. Continuaríamos en ese estado santo, en ese estado de perfección, por así decirlo. Porque en el Edén, todo lo que ahí se encontraba era perfecto, porque era creado por Dios una imagen y semejanza. La diferencia de darnos a nosotros la libertad de poder escoger y desarrollar, y la tentación que la serpiente, ojo que estoy mencionando a la serpiente, porque en ese entonces no se sabe, no es seguro, es que esa serpiente era imagen viva del diablo. Recordemos que estamos hablando de miles de años. Con lo que es el diluvio. El diluvio netamente era una forma de hacer desaparecer el mundo. Literalmente. Más allá, más misterio, no tiene. Era poder, todo eso que se había contaminado, todo eso que se había contaminado, es decir, el hombre, desapareciera para renacer. ¿Qué fue un diluvio? Por el simple hecho del agua. El agua representaba muchas cosas y tiene mucha simbología. El agua puede describir la creación, así como la destrucción, la purificación, la regeneración, el amor. Tomemos ejemplos de la vida real. Un tsunami, ¿cuánta destrucción puede generar? ¿Alguna estructura queda en pie? Muchas veces no. Hasta la roca más lisa, el río la llega a destruir o la llega a poner plana. Tarde o temprano, el agua llega a destruir, a transformar, pero también permite limpiar todo aquello que se había contaminado. Eso que se dice es el diluvio. Por el simple hecho de que transformar, cambiar, mejorar. ¿Por qué un arca? Por el simple hecho de que otro transporte en esa época se puede haber utilizado. Y vamos con lo que el arco iris y la paloma. El arco iris es el signo de la alianza de paz que Dios establece con todas sus criaturas. Es decir, en esa alianza él promete que Che, no, sí, no iba a presentar, sí, no iba a sí. presentar. Ya voy a ver lo que has dicho, a ver si lo. Saben que los escucho, ¿no? Ya. El arco iris es el signo de la alianza. ¿Por qué? Con ese signo
Dios promete que no iba a presentar otro tipo de destrucción masiva. Es decir, cualquier otro tipo de diluvio, el cual implica todo el pueblo mundial, ya no se va a desarrollar. La paloma con la rama de olivo, al fin del diluvio, signo universal de la paz, vida y triunfo. Recordemos que por la paloma y con la rama de olivo da el fin de los 40 días de lluvia intensa. Y el plan que Dios tenía se iba cumpliendo y se iba desarrollando. Eso de la plata. Que no me Hasta ahí, vacilaba ayer. Y se supone que la reina sabe eso. ¿Para qué, ¿alguna pregunta? para qué dice, oh, para ver, que nos hace quedar mal? Hace quedar mal. Mordemos el anzuelo y se llama y deja que queda bien. Entonces, ¿sabes qué? Por el simple hecho que les pidió que no lo siguieran. Claro, Porque eso la no. ¿Qué idea tiene que ver era ella? agitarse, romper vestiduras. En ese tiempo Han era quedado un mal símbolo porque han dicho de decir nosotros todo lo que no se sabe sabe nada. y no la mía. Si sabemos realmente, y claro, porque claro, Es cierto, ese la respuesta es sí. Todo lo que sucede, todo lo que sucederá, Dios ya lo sabe. Pero Él simplemente ya no, ¿cómo decirlo? No, no te va a poner un impedimento, Él te va a dejar ser. Es decir, tienes un camino, si quieres asistir a clases, entonces te probó Adán y Eva, sabía que iban. ¿Por qué los probó? Para ver la fidelidad que en su creación. Y por ese amor Dios se quiere corregir nuestras cosas. Recordemos cuántos de nosotros nos quieren, nos guían para el bien, por así decirlo. Y hasta la más mínima tentación de este ejemplo, tomemos la realidad actual, de faltarte a clase virtual, porque al fin y al cabo el docente, el profesor, no sabe si tienes la capacidad de asistir o no en en las distintas clases. Dios es nuestro Padre, recordemos, un Padre que corrige. Si fuera un Dios que no existiera, no fuera, que nos dejaría de lado, que nos dejaría actuar como quisiéramos, que por justo nos hubiera quedado. Algunas dudas. Bueno, ya casi por lo último de la lectura para ponernos al día, es el caso de la Torre Babel. Como ya mencionamos, en la Torre de Babel estamos hablando de la descendencia principalmente de Noé y sus hijos, en el cual todos hablan el mismo idioma. Al hablar de la época, larga cantidad de gente, la misma. El propósito original de Dios es que el propósito de Dios es que todos nos entendieran. ¿Por qué se dio la confusión de lengua? Porque el problema en Babel no radicaba solo en la diferencia de idioma, sino en la variedad de pensamiento. La gente quería construir esa torre de Babel para estar más cerca de Dios, poder ser como Dios.
al querer poder ser como Dios, Dios sabe, lo mira, por eso manda esa consecuencia. Cuando les dejo con esto, cuando cada hombre busca la gloria propia, no podemos entender. Pero cuando cada uno lucha, cuando luchamos juntos para un mismo interés, sin esperar nada a cambio, es que se logran las cosas y es agradable. El individualismo para una ventaja propia es porque Dios decidió ir a otras nacionalidades con otros idiomas y en la actualidad las personas solo quieren hablar para comunicarse y entenderse. Yo lo tomaría más porque para tratarnos a nosotros de poder llegar a esa intercomunión, interconectividad. Hoy en día una de las herramientas que ayuda demasiado es el Internet. Nos permite comunicarnos desde nuestras casas, en este ejemplo mismo. No estoy seguro del todo, pero dicen que hay rastro de lo que era la Torre de Babel. Más no estoy seguro si es cierto o no, porque las imágenes y todo lo demás aparecen y en esa Torre de Babel que estamos hablando, su forma no era circular, era cuadrada. Entonces, en algún momento de la historia sí existió, pero no sé con certeza si sigue en pie. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Bueno, ya para adelantarlos un poquito de la siguiente semana, porque eso ya es todo. Y ya los de la sección C se están conectando. Indicaciones generales. Las siguientes semanas vamos a estar hablando de qué es los patriarcas, empezando con el padre de nuestra fe, que sería Abraham, el cual su esposa fue Sara y todo lo demás, y tuvo a su hijo Isaac. Abraham, un dato curioso, tuvo 10 hijos. Y Abraham tuvo, creo que, 2 a 3 esposas. Sí, por favor. Para utilizar el mismo sistema del sábado pasado, lo que es la sección B. Si no han puesto su nombre, muchachos,